Bueno, buenas noches. Gracias por vuestra asistencia y gracias, por supuesto, a la Fundación Unicaja, a la editorial El Toro Celeste, representado aquí por Rafael Ballesteros. Gracias por tu presencia, Enrique Baena. Y tengo que disculpar la presencia del presidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, Carlos de Mesa, que no ha podido estar con nosotros. Y bueno, esta es la sexta actividad de 10 de este primer otoño Miguel Romero Esteo, que hoy lo sentimos en propias carnes con el fresquito que hace. Por fin ya es otoño. Entonces, todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, pues realmente conocéis un poco el recorrido que hemos venido haciendo con este primer otoño y tenemos la suerte y la posibilidad de ver editado pues el poema Los Milenios, que quiero recordar no más de 2 meses hace que se descubrió entre los papeles del legado de Miguel. Y por tanto, entre que la semana pasada en el Contenedor Cultural tuvimos la oportunidad de ver de alguna forma una performance o recitado el poema por parte de actores y actrices del taller de teatro de la Universidad de Málaga, hoy lo podremos tener en nuestras manos y leerlo. De modo que es un verdadero tesoro ese cuaderno que hoy, del que van a hablar los aquí presentes. Y animaros a que las próximas semanas, ya prácticamente el viernes que viene, el siguiente lunes 25, viernes 22, lunes 25, viernes 29 será el último día que coincidentemente con el primer año del fallecimiento de Miguel, pues tengamos los diferentes actos en torno a la poesía, en el que en el primero de ellos, para recordarlo brevemente, el viernes 22, en la Escuela Superior de Arte Dramático, pues podremos ver una escenificación de la poesía malagueña de los años 70, final de los 70 y los 80, con un título genérico que se llama Paraidolia. El lunes 25, Poemas de Juventud de Miguel Romero Esteo, todo otro descubrimiento que será recitado por alumnos y alumnas de la Universidad de Málaga del curso de mayores de 55, y todos los actos a las 7 de la tarde. Y finalmente esperemos que podamos tener también un encuentro muy especial en el cementerio inglés, donde están los restos de Miguel, a las 5 de la tarde en este caso, con una ofrenda floral, y seguiremos y remataremos con Los Milenios, con una lectura poética de los mismos, allí acompañado por Lalito Blues Band, con una cosa especial de música que se va a hacer a capela. Bueno, pues en este momento solamente me falta pasar la palabra a Rafael Ballesteros, de la editorial Toro Celeste, y que él presente pues a Enrique Baena. Gracias. Como sabéis, tenemos una revista online. Muchas veces, ahora tenemos 20 números, ¿no? Pero normalmente tiene 100 y pico de páginas sobre diferentes temas, ¿no? Pero en el caso de Miguel Romero Esteo hicimos un número, que fue el número 16, especialmente dedicado a la obra, ¿no? Y cuya dirección fue de Torán, y del que estamos absolutamente satisfechos, contentos, etc. De todas maneras, cuando pudimos concertar una serie de acuerdos con diferentes entidades, desde el Toro Celeste propiciamos también la posibilidad de publicar un libro sobre la obra, sobre estudios, que también igualmente fue coordinado y dirigido por Rafael Torán. De manera que ahora publicamos este cuaderno de este poema inédito de Miguel, con verdadero gusto y verdadero placer. A mí me gustaría decir una serie de reflexiones muy rápidas sobre la impresión que yo he tenido sobre el libro Los Milenios. Claramente Miguel
quiere hacer aquí el refrendo de un poema épico. Pero un poema épico con las características que no coinciden con los poemas épicos. Es decir, un poema épico de tremenda personalidad, como todo lo que tocaba Miguel, ¿verdad? Los poemas épicos tienen un lenguaje ritual, litúrgico, repetitivo, anafórico, ¿verdad? Aliterativo, es decir, las palabras, las formulaciones iniciales de casi cada verso se repiten constantemente y tienen un sentido de colectividad, de ensalzar un colectivo, un héroe que personaliza siempre a un colectivo. Aquí hay un ritual también, ¿verdad? Y el lenguaje anafórico, es decir, la repetición de palabras continuas, lo hace como si fueran los cantos épicos antiguos que se recitaban, se cantaban, ¿no? Desde el Gilgamesh del año 2500 aproximadamente, antes de Cristo, ¿verdad? Y luego los siglos 8, 7, que todavía está en discusión de cuando Homero pudo escribir, si es que lo escribió, en la Ilíada y la Odisea. En todos los sentidos hay siempre un héroe y un pueblo detrás, y un conflicto que se apoya en un sentido o en otro. En Romero Esteo no existe eso. Existe la cobertura, el planteamiento verbal, repito, anafórico, ritual, litúrgico, repetitivo, musicalmente repetido, rítmicamente compacto. Todo eso lo tiene, como si se uniera con esa vertiente formal del poema épico, ¿no? Que el poema épico tiene esas constantes desde, naturalmente, Maché, pero que llegan hasta el poema de Miocil, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ya no en el siglo VIII antes de Cristo, sino en el XI o XII después de Cristo, ¿verdad? Esa contextura de texto se repite en un texto de Miguel Romero Esteo, que es el que publica. Pero entonces, ¿qué es lo que varía? Porque aquí no hay fundamentalmente nada que sea especialmente vinculado a una figura. Está vinculado a un pueblo, a una cultura y sobre todo a una densidad humana y cultural creativa que Miguel incorpora desde 1985 con Tartesso como si fuera una realidad absolutamente estimable y concretable en la realidad humana del desarrollo de la cultura, ¿no? Y sin embargo, Miguel no hace un canto a ninguno de los posibles representantes de esa cultura, sino a la cultura en general, y por tanto sin precisar en absoluto cuál es la vinculación humana con el poema. El poema épico es sobre todo dinámico. Es decir, hay siempre una batalla, una tensión que se alimenta, ¿no?, a lo largo del recitado o del cantar. Y naturalmente esa tensión se vincula al lenguaje, ¿no? Y está todo el poema tensionado buscando no solo la tensión verbal, sino que esa tensión verbal por sí misma, sino la tensión verbal significa también la atención del espectador o del oyente, ¿verdad? En el caso de Miguel Romero Esteo, para mí, es un poema absolutamente estático. Todo lo contrario a lo que es un poema épico, en el que la batalla, la presión, el miedo, la traición
la muerte, la sangre, la batalla, está continuo, es continuo, para mantener la atención del espectador, ¿verdad? En el caso de Miguel, creo que se puede decir que es un poema estático, no digo lírico, no hay ahí ningún planteamiento en donde el escritor haga como una interpretación de lo que está escribiendo. Es como si nos estuviera reproduciendo unos hechos históricos. Y ahí no aparece Miguel, entendámonos, no aparece Miguel como persona, como escritor, como poeta, vinculado a las palabras esas. No se expresa por medio del poema, sino que expresa siempre una realidad que está fuera, que es objetiva, que se ritualiza, que se comprende en su totalidad y que se vincula a un hecho histórico pasado. Pero en ningún caso hay nada personal, nada más que el interés, claro, por el tema, que naturalmente se traslada en cuanto el escritor dedica más de un verso a una realidad, ¿no? Pero el poema no es dinámico, no ocurren cosas en el poema, se acumulan cosas, que es diferente. Y ahí es donde está el acierto fundamental del poema y la belleza del poema, desde mi punto de vista, de Miguel. Es decir, que trae una realidad cambiante, hermosa, variada, fértil al poema, donde parece que se repiten los ritos y por tanto eso cansa, fatiga, vincula al oyente o lector, pero fundamentalmente al oyente en el poema épico, a la traslación de un argumento. E incluso, como saben ustedes, por ejemplo, en la Ilíada, la vinculación de unas valoraciones personales con el autor, ¿no? Uno es siempre el valiente, otro es siempre el prudente, otro es siempre... Y la vinculación, por tanto, se ha olvidado el nombre, sabe cuál es la cualidad que representa, el que oye, ¿no? Aquí no hay ninguna vinculación personal, nada de lirismo, nada de tensión, de interpretación humana por parte del lector, por parte del escritor, y el poema no tiene desarrollo histórico ninguno. Temporal, no es el desarrollo de una acción, y por eso se dice precisamente que la épica es el inicio de la novela, porque la novela fundamentalmente se separa del poema porque no hay detención en los sentimientos ni en las emociones, no hay profundización en un sentimiento, sino que hay una proyección de acción en el tiempo, donde hay personajes que se implementan, que se encuentran, que se discuten, que viven, que se aman. Es decir, hay un desarrollo vital, argumental y una acción en sí mismo que va desarrollándose. ¿Y eso de dónde nace en la novela? Nace en la novela de la épica, según los técnicos, ¿no? Y en este caso no hay acción, no hay nada novelístico, narrativo en el poema, sino estático, fluyente, pero estático, en el sentido de que es el argumento mismo. Aquí no llegaron las cosas, sino que estaban. Ese es el argumento, el único argumento del texto. Aquí se han desarrollado cosas grandiosas que no vinieron, sino que nacieron aquí. Ese es el argumento fundamental, ¿no? Tú mismo lo describes así, claro. Bien, entonces, no sé si meterme en ese lío y terminar con él, pero si se dan ustedes cuenta, si hay algo que he visto en el tiempo desagrada del canto general de Pablo Neruda, que es un poema espléndido, ¿no? Formalmente espléndido, grandioso, repetitivo también, ritual, litúrgico, todas las características de la épica, es porque el autor
es el que representa el problema épico. El Cid es Pablo Neruda. Gilgamesh es Pablo Neruda. Pablo Neruda está continuamente en el centro del poema, de la épica, y eso no se ha hecho nunca así. Y uno nota que es demasiado grande para un personaje, por grande que sea. Sin embargo, Miguel, que hace un poema muchísimo más corto que el Cántico General, tiene la inteligencia de no aparecer en ningún momento. Tiene la humildad creativa de no aparecer en ningún momento, ni siquiera en el aporte de un atisbo de sentimiento, de emocionalidad, sino es como si contara una realidad que se desarrolla en el tiempo, visto desde un solo punto de vista, que es el suyo, pero visto desde un punto de vista también no frío y distante, cordial y subjetivado, pero nunca personal. Él no quiere hacer el poema para centrarse en sí mismo, como es el caso de Pablo Neruda, ¿no? Que se acompañó, como saben ustedes, en la edición de un montaje épico del perseguido, de eso, que efectivamente sí lo fue, pero quiero decir que montó eso, ¿no? Con un caballo, con los Andes, con unas melenas, huyendo de las persecuciones. Él era el personaje épico y hace un poema épico sobre sí mismo, lo cual es lo que molesta y restalla. También, naturalmente, interesa, por supuesto, si la poesía es buena y nos interesa. Por tanto, cierro y termino. Nos sentimos extraordinariamente orgullosos de publicar este texto. Somos conscientes de que por nuestra voluntad y por el esfuerzo de tantos amantes de la obra hemos conseguido vincular algunas actividades con el respeto por la obra, por el máximo respeto por la obra de Miguel. Y si algo hemos hecho desde la editorial se siente absolutamente orgulloso de ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción estar con Rafael, oírlo, ¿no? Y estar con Paco. Y muchas gracias a todos por estar aquí, a los alumnos que han venido también, algunos alumnos, muchas gracias por venir, ¿no? Pues yo en primer lugar quiero agradecer a la asociación, a la editorial, en fin, que me llamaran para hacer esta edición, y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Ha sido un trabajo así muy ágil, por otra parte, era un poema breve, y conociendo, como ya creo modestamente conocer la obra de Miguel, pues he podido solucionar bien su datación y sus ideas fundamentales, y en fin, darle un sentido en la introducción a todo el poema, ¿no? Así que estoy muy agradecido. La edición, por otra parte, es fantástica, ¿no? La edición es fantástica, ¿no? La edición muy bonita, muy bonita. El poema se incardina, yo voy a decir dos palabras porque lo tenéis todos escrito por aquí, pero diré dos palabras. El poema se incardina de forma polifónica en un gran esfuerzo retórico, musical, literario que tuvo Miguel. Miguel, en sus comienzos, de forma un poco intuitiva, su poesía primera es una poesía clásica, a lo Blas de Otero, todavía está inédita en gran parte. Conviene que eso salga adelante, porque es fantástico lo que hace, muy comprometido, pero también espiritual, también transgresor, acaba de salir del seminario, entonces siente un deseo inmenso de vida, pero también reflexiona sobre todo lo que ha sido su enseñanza, ¿no? Y entonces es un cambio tremendo el que está viviendo en toda la poesía de juventud, ¿no? Hay algo de adolescencia, pero en fin.
eso va complicándose. O sea que su invención va complicándose, va llenándose de espacios oblicuos, va convirtiéndose en una mirada compleja, ¿no? Y va dándole una máxima complejidad a todo lo que escribe. Todos somos hijos de nuestro tiempo, por otra parte. Miguel es, en los años 60, hijo de un tiempo que es un tiempo vanguardista, un neo-vanguardista. Todo el teatro independiente pues tiene ese aire, ¿no? Entonces él se incardina como hijo de su tiempo en todo aquello. Y esa vida literaria le da mucha cobertura a la complejidad que ya ha surgido en su obra de manera evidente, ¿no? La cobertura viene por una parte del barroco, yo creo, del neobarroco, que lo va adensando, él va adensando el horror vacui, tiene un libro además que es el horror vacui, que es el sentimiento barroco del hombre barroco, ¿no? Ciudades abigarradas, ¿no? Y sin embargo una inmensa soledad, las dos cosas juntas, ¿no? Pues Miguel Romero es en ese sentido neobarroco, va rescatando en el barroco y aparecen todas sus grotescomaquias, ¿no? El barroco, pero también el esperpento, Valle Inclán, y va acicalando una especie de modernidad compleja que él entiende limitada también. Limitada, ¿por qué? Porque su obra necesita un espacio y un tiempo mayor que digamos, el protocolo teatral al uso, aunque sea una obra vanguardista. Entonces, ese afán de ir más allá, de quebrar el horizonte, de buscar lo no dicho, ¿no? En ese afán es donde Miguel ya empieza a avanzar nuevas líneas, que son líneas complejas, muy nietzscheanas también, ¿no? Líneas que van buscando, como Nietzsche habla en El origen de la tragedia, un poco lo que le pasa a Miguel, a mi juicio, ¿no? Como yo era vecino y vivía cerca, pues tenía una canoa, y yo de joven iba con él, y él me llevaba en la canoa y le gustaban, ya que yo era un joven todavía, y me llevaba a los barcos mercantes con la canoa. Y ahí nos poníamos debajo de un gran barco inmenso, y es lo que le gustaba, la inmensidad, el tamaño gigantesco, ¿no? De manera que cuando él empieza ya a calibrar que aquello se le queda breve, que también la sociedad española está llegando a un límite, la transgresión también tiene una explicación, está siendo muy explicada académicamente, entonces él empieza a aburrirse de lo académico, empieza a aburrirse también del protocolo teatral, empieza a aburrirse del teatro independiente y entiende que hay un horizonte mayor. Y Nietzsche, en El origen de la tragedia, lo dice, es decir, que hay un efecto trágico, y el poeta trágico, que lo era Miguel, porque Miguel el otro día decíamos que era un autor, un personaje, él mismo, un personaje de ficción, que lo era, asfixiado por el presente. Miguel estaba asfixiado por el presente. Y esa asfixia del presente hace que vaya en busca de la historicidad al encuentro con él mismo y con su entorno, al encuentro con lo que él es, con sus raíces, con su identidad y con la que le rodea. Entonces, esa supraidentidad es la que le lleva a la tragedia, es la que le lleva a Tartessos, es la que hace que domine ya en su invención creadora un mundo ajeno al habitual, una lengua secundaria que rastrea en los tiempos brumosos, más allá de las civilizaciones minoicas y más allá de Creta, para descubrirse a sí mismo, de forma fabulosa, que en efecto el ex oriente lux que decían los latinos no lo es, sino que es el ex occidente lux, es decir, que la civilización no viene de Oriente, sino que viene de Occidente, o sea que estaba aquí, ¿no? Ese contacto con el mundo antiguo, que es digamos, un abrir horizontes hacia un tiempo abolido, pero para él de gran riqueza, porque encuentra la mayor modernidad en ese tiempo abolido y de máxima antigüedad, ¿no? Es decir, en la protohistoria encuentra la modernidad, así era Miguel, pura paradoja, ¿no?
Y cuando empieza con ello, quiere recuperar y se informa, porque yo he rastreado lo de Miguel y lo voy diciendo, él se va a este Sícoro de Hímera, del siglo VII antes de Cristo, y ahí que era contemporáneo de Safo, y era además uno de los grandes poetas corales, ¿no? Y Miguel, el coro es fundamental, ¿no? Lo coral, ¿no? Luego también Sícoro escribe la Gerionesis, es decir, Sícoro ya habla de los rebaños de Gerión, ya de aquellas leyendas ibérico-tartésicas, y estas leyendas las recoge después Polibio, las recoge Trogo Pompeyo, y después son reescritas por Justino, siglos más tarde, antes de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y Miguel va allí y se va también al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo poeta, y ya está escribiendo el Tarteso, y todo poeta trágico lo que quiere es bucear en el fondo donde ha explorado para encontrar base documental que le dé realidad a sus personajes. No puede consentir que sus personajes trágicos sean una mera ficción. Miguel estuvo empeñado gran parte de su vida ya última, pero bueno, larga, en darle realidad a su ficción, en darle realidad a sus personajes de ficción. Y hizo una tesis entera, que yo estaba con él, estuve allí en mi despacho, entera buscando bases documentales, yo me ponía allí en el ordenador, y bases documentales para darle realidad a sus personajes, ¿no? Y encontrábamos la realidad que él buscaba, ¿no? Entonces, la idea de Miguel de superar la neovanguardia y de encontrarse más allá tiene que ver con el espíritu, además, con el espíritu que él tenía de bucear en las sombras colectivas. El pueblo, ¿no? El aliento épico está en las sombras colectivas. Miguel entiende que en esa oscuridad de lo que no vemos, en que la herencia, o sea, nuestra tradición es todo lo que desconocemos. Nuestra mejor tradición no son los rastros conocidos, sino todo aquello que desconocemos. Y en los espacios de lo desconocido es donde él se instala para construir exactamente lo que no sabíamos, pero que fabulosamente crea y luego busca para darle la realidad. O sea que ese esfuerzo inmenso de incorporar su creación a las sombras colectivas, a todo lo que somos y desconocemos que somos. Ahí es donde él se mueve con una naturalidad de escritor maravillosa, ahí donde recrea, ahí crea nombres, todo el poema es creación de nombres, creación o sea, neologismos permanentes, ¿no? Es todo un vocabulario fantástico, geográfico, un bestiario tremendo, tremendo, ¿no? Lo desconocido. Pero lo desconocido tiene para él un componente sublime. Lo desconocido no es algo anodino. Lo desconocido tiene un tamaño tan formidable que en términos kantianos, ¿no? lo hace una sublimidad. Es decir, es lo que a Miguel le interesa, lo que nos sobrepasa, pero nos conmueve. Lo que va más allá de nosotros, Tartesos, que nos sobrepasa enormemente, pero nos conmueve, nos deja el corazón lleno de un ansia por conocer lo que hay allí, ¿no? Un ansia por saber lo que hay allí, aunque no sepamos bien, aunque no descubramos bien lo que es, él nos lo hace saber, ¿no? Entonces, en este mundo, claro, él va tantea, y el poema es fruto de un tanteo, porque ya está, yo no sé qué es antes, porque hay este poema, pero en los inéditos también hay muchos textos en prosa que él va escribiendo, va tanteando con Tartesos, con Gerión, con Antonio, con toda la heroicidad esta protohistórica, va tanteando, va escribiendo, va, y finalmente este poema no deja de ser un fragmento de ese gran texto polifónico que crea a partir de Tartesos, luego con Gerión y todo lo demás. O sea que es como una declaración de principios según los cuales declara la importancia de forma antitética de lo que somos en nuestras raíces identitarias,
qué es lo que a él le interesa, es decir, ¿por qué existen los verdiales? Él se preguntaba cosas de este tipo, ¿no? ¿Por qué existen los verdiales? Y entonces se iba a Tarteso, se iba, quiero decir, fabulosamente a los ancestros, ¿no? ¿Por qué a las barcas se le pone un ojo, ¿no? ¿Por qué a las barcas se le pone un ojo? Más allá de los fenicios. Dice, no, esto es que las naves tartésicas ya estaban allí, antes que los fenicios, estaban aquí, antes que las de los fenicios. Y así sucesivamente. Es decir, digamos, esos rastros que vemos, que se hacen visibles, si nos detenemos, y él se detenía enormemente en ello, son los que le van llevando en su ánimo creador al descubrimiento de todo lo invisible, de todo ese gran tiempo abolido, fabuloso, pero a la vez sublime en su protohistoricidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? El poema, entonces, el poema es una antítesis, entonces él va paradójica, ¿no? Él va permanentemente diciendo lo que no es para afirmar finalmente lo que es. Lo que no es que no vinieron las naves de Oriente, que no vinieron de África, a todo le va dando un nombre y todos son magnitudes gigantescas, altas planicies, valles inagotables, cordilleras formidables, ríos de una anchura inimaginable, todo es una cosa, pero es su poética. Su poética es una especie de gigantomaquia, ¿no? Según la cual uno va desbrozando toda la magnitud de la historia, porque a él no le interesa solo Tarteso, a él le interesa que entendamos que hay una tremenda historicidad imaginaria que está en nosotros, que nos define y a la que le tenemos que dar nombre. No podemos contentarnos con decir, bueno, yo estudio a Homero y tal, y voy para tal, y luego me voy llevando y ya a Garcilaso, y hasta hoy. Y así, con 4 elementos, hemos descrito la historia de la cultura. Para él eso no existe. Para él la existencia estriba en que logremos imaginar lo bastante para entender lo presente. Que tengamos que imaginar una profundidad gigantesca, porque si no, no entenderemos el presente, no entenderemos nada del hoy, si no, vamos al fondo completo, ¿no? Imaginario de la gran historicidad. Entonces encuentra en Tarteso, y el poema es la manifestación de eso, encuentra en Tarteso un foco, una luz que le da sentido a esta gran poética acerca del tiempo, los milenios, que es finalmente lo que él está tratando aquí, ¿no? Lo inconmensurable del tiempo y la imposibilidad de que entendamos el tiempo en sí, si no es a través de la fábula inmensa que debemos crear sobre la historia. Este es el poema. El poema formalmente todo lo ha dicho Rafael, ¿no? Es un poema de aliento épico, pero de aliento épico en el sentido más moderno. Es decir, es el paso, el umbral a la tragedia contemporánea, que es la que construye Miguel. Miguel, a mi juicio, yo ya lo he escrito eso, es el iniciador o un elemento indispensable para entender la tragedia contemporánea hoy. Sin Miguel, la tragedia, hablamos de tragedia, ¿no? La tragedia contemporánea no se explica bien, ¿no? Y tiene sus elementos. Este poema es un umbral a esa gran tragedia que construye, que está todavía por ver, ¿no? Que está todavía por dilucidar el alcance que ha tenido, ¿no? En fin, para mí Miguel es como si estuviera aquí con nosotros, entonces lo siento muy vivo y me siento muy feliz de que su voz esté aquí y presente, y aunque él no esté, pero era su legado es una voz imponente que siempre nos acompañará y que leerlo es sentirlo, era su personalidad, ¿no? La personalidad de un semidios, de alguna forma, ¿no? Una capacidad tremenda de encontrarse con los demás, de llevarlo, de enseñar, de ser un maestro, de
dar cariño, de ser solidario hasta decir basta, tenía todas esas capacidades exageradas, ¿no? Exageradas, ¿no? Era una hipérbole total del ser humano lo que había en su esencia como hombre, ¿no? Una hipérbole absoluta, ¿no? Pero en fin, yo homenajeo con estas palabras, que son mínimas, ¿no?, a esa gran persona, a ese gran escritor, que yo creo que vamos a ir poco a poco sacando y vamos a ir descubriendo en su inmensidad, ¿no?, en el gran legado que nos está dejando, que es una lectura completa de la historicidad a través de esa familia que son los elementos trágicos de la cultura, ¿no? Entonces, eso es básico, porque él es ha logrado coger, ¿no?, y releer la historia para traernos al presente, y desde ahí que entendamos también el hoy. Por eso he llamado a la introducción, la he llamado así, ¿no?, la modernidad ancestral, los milenios, la modernidad ancestral, ¿no? Se trata de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, alguna observación. No preguntas no, porque la verdad es que me ha encantado la intervención de los dos. Yo conocí evidentemente a Rafael en distintos momentos, además, hemos colaborado en algunas cosas, y me siento también orgulloso de poseer dos escritos de él sobre dos creaciones mías, ¿no? Y viene a corroborar, en el caso, lo que ha dicho sobre un poco esa exageración que hacía de todo, ¿no? Y en esas mismas palabras que escribe sobre esas obras, una de ellas, por cierto, la que está instalada en la Facultad de Derecho, cuando hice la exposición en la Diputación, pues escribió sobre ella, y bueno, que si era la gran obra más ande no sé qué, en cualquier espacio que se pusiera, que no era una exageración absoluta, ¿sí? Pero le daba ese punto de un poco de lo inalcanzable, ¿no? De intentar acercarse luego uno a esa fantasía, ¿no? Y la otra es sobre un proyecto que no creo que se lleve a cabo nunca, que hice sobre lo que para muchos considera, pues, de Málaga, aquella la noctiluca, ¿no? Esa fantasía que existe también, que no tiene nada que ver con alguna otra cosa que se han hecho en Málaga. Escribí yo también un texto, este lo tengo manuscrito además, y en la misma línea, ¿no? Es decir, que esa obra que tenía que había que instalarla ya, porque eso no sé cuánto, porque era la diosa, no sé cuánto, pero evidentemente el proyecto era para hacerlo también en tamaño grande, con lo cual Imposible. Lo desmesurado. Desmesurado. Sí, imposible, ¿no? Se habló del teatro imposible y de la obra imposible, o sea, de imposible de representar, ¿no? Sí. Pero yo creo que era su esfuerzo, su deseo, era el imposible. Una poética de lo imposible, ¿no? Yo pienso que es del año 84, 85, por ahí. Es cuando está escribiendo Tartesso. Él está haciendo Tartesso y está maniobrando con ellos, sí. Está tanteando, sí, ensayando escritura también, porque cambia la escritura. Miguel era consciente también de que todo no es maravilloso en Miguel. Miguel era consciente también de sus limitaciones. Y él sabía que él tenía sus propias limitaciones. ¿Cuáles eran sus limitaciones? Que me lo confesaba y yo lo veía también. Que no lograba terminar las obras. No lograba terminar las obras. Las dejaba sin terminar. Pero no era una limitación, visto hoy, no es una limitación, sino su deseo de una especie de corriente infinita, que él quiere que su obra quede abierta, porque era muy medieval, ¿no? Es decir, como una ópera aperta, ¿no? Entonces no se esforzaba, porque sabía terminar una obra, pero no se esforzaba en terminarla,
porque quería que quedara abierta como un manuscrito medieval que luego llegaba tal, y seguía escribiendo cada generación, reescribía lo que le daba la gana y seguía la escritura, ¿no? ¿No? Pues un poco así, él quería que sus obras fueran algo así, una cosa que después fuera continuada. Aquí ahora estamos continuando su obra. Al hablar estamos continuando su obra y a él le gustaría que fuera así, o sea, que no se cerrara, para que cada lectura, cada acto, cada representación fuera una continuidad de esa obra que ha quedado abierta, ¿no? De todas formas, de verdad lo que has dicho, cuando Miguel viene a Málaga, de Madrid por razones familiares, él venía totalmente decepcionado. Bueno, no era decepcionado, pero con cierto aburrimiento por el teatro. Estaba harto de su propia obra, de sus propias palabras, a pesar de que su obra entonces estaba en la historia de la literatura. Sí. A pesar de que estaba en la historia de la literatura. Estaba cansado, se veía. Y de hecho él estuvo años sin escribir. Sí. No sin escribir obras cerradas, pero escribía. Por eso he preguntado la fecha, porque él escribía poemas, sí, hacía estudios de musicología, sí, hacía crítica literaria. Hacía cosas, pero no el teatro. El teatro decía, me aburre soberanamente, no puedo, ya no puedo más. Eso además lo va a dejar escrito en algunos momentos, no solo me lo decía a mí, sí, toda razón, es decir, que hay algo ahí que, sí, bueno, que rompe a finales de los 80, ¿no? Rompe en los 80. Él está estabilizado, un poco más en Málaga se estabiliza, logra estabilizarse y empieza a escribir, ¿no? Empieza a escribir. Empieza otra cosa. No hay quien se lo quita, ahí es cuando ya él descubre todo, porque lo anterior estaba en línea con una generación, y entonces él no quiso, porque vio también que las generaciones literarias son muy suspicaces entre ellas, ya lo sabemos, ¿no? Y limitadoras también. Limitadoras, y entonces él se sintió con todo, ¿no? Rival, con todo el mundo, se sintió como diciendo, bueno, no sé, como un poco encadenado a los demás, cosa que quiso romper completamente. Y de hecho cuando él está en Málaga, yo también, bueno, todo el mundo lo pone en contacto con la vanguardia, pero él sentía auténtico hastío. Yo no soy vanguardista, yo soy la retaguardia, eso que tú has dicho, bueno, eso lo ha dicho muchas veces, a mí me lo ha dicho también a que yo no estoy en la retaguardia, decía, ¿no? Eso que tú has dicho. Sí. Ancestral, sí, él ya llega un momento en que comprende otra cosa, comprende que la vanguardia tiene ¿cómo decirlo?, sus cortedades, ¿no? Y entonces pues se le queda el pobre, el manejo del lenguaje simplemente se le queda pobre y necesita alcanzar algo colectivo. Es lo que yo creo, a mi juicio, son esa idea de las sombras, de lo intangible, de lo que desconocemos de nosotros mismos, que para él era la verdadera historia de nosotros, todo lo desconocido, ¿no? ¿Es posible que la fecha esté más vinculada al final de los ensayos, más que al Tartesso, sino cuando él termina toda su tesis, digamos, de los orígenes de Europa y todo eso como conclusión de todo aquello, diga, no vinieron de ningún sitio, estaban aquí? Porque los ensayos es lo que hace es intentar confirmar esa teoría, ¿no? Y entonces, más que en la obra de teatro, más que en Tartesso, sino en los ensayos donde realmente está su tesis, ¿no? Sí. ¿De qué años son? Es posterior. Los ensayos se meten en los 90 y los 2000. Muy posteriores. O sea, 90 ya. 90 y 2000, ¿no? Es decir, ya empieza en... Puede ocurrir, yo por eso lo he preguntado, puede ocurrir también que él hubiera hecho en esta época en que dice, pienso por una razón, porque él, él no estaba escribiendo el Tartesso, es decir, eso sería absurdo. El que piense eso se equivoca radicalmente. Miguel nunca pretendió escribir una obra de teatro del Tartesso. Se le apareció la oportunidad de escribirla y la escribió, pero él se pasó muchos años investigando sobre esa texto. O sea que es posible que cuando él estaba investigando y estaba conociendo, porque hay una frase, yo me acuerdo, bueno, entonces teníamos mucho contacto, me llamaba papel y nos íbamos.
Quien lea mi obra pensará que yo he hecho metáforas magníficas. No son metáforas, es lo que he leído en los libros de historia sobre Tartessos. Él decía, no, es decir, que él ya lo encontraba, yo creo, ¿no? O sea, por eso pregunto la fecha, yo no sé, vamos, que habría complicado. que... Pero yo creo que los ensayos están ya muy perfilados. Los ensayos son posteriores. Son posteriores. Porque 1000 y algo. Parece. Y aquí está todavía, es que aquí está todavía como en agraz todo, ¿no? Pero él estaba trabajando en... Había leído a Schulten, que era de las pocas cosas que habían. De Schulten. Pero él había leído sobre todo a Schulten. Y luego de estas cosas que yo he dicho, él ha ido después investigando, pero él leyó a Schulten y ahí es donde él encontró una fuerza grande. Y Schulten tampoco dice nada, o sea que tampoco es que... Pero encontró como el foco para establecer un imaginario. Y estos son, y a mi juicio estos son como perspectivas colaterales con las que él iba maniobrando, porque tiene este texto, y entre lo que tú me has dejado, Rafa, están también otras prosas, donde él, y por la máquina de escribir, por la forma en que lo dice... ¿También verso? Prosa. Prosa. Que estaría muy bien. Yo lo que pasa, para no complicar, como estábamos en esto, pues habría que pensar las cosas un poquito más, ¿no? Hay que pensar un poco más, entonces distribuir los textos y darle... claro. Sí es cierto que en esa época no escribió una obra grande, pero estuvo escribiendo continuamente, porque escribía poemas. De hecho, él inició, que yo no sé si lo habréis encontrado, yo sé que inició en aquella época un poema épico grande, de uno consistente, que era el origen, que era poco más o menos el origen del Tarteso. Y de hecho también escribió, tampoco sé si quedará por ahí, eso lo sé, porque me lo contaba, vamos, porque me lo dijo. También escribió una especie de programa de una obra de teatro, que posteriormente la cambiaría como la cambiara, porque yo no leí ese programa, pero él hizo una especie de proyecto de una obra teatral que era la que él y que después fue, y eso lo hizo entre el 75 y el 80. Sí, esto es un poco posterior. Cuando él ya tiene una idea, empieza con esto. En el 83, 84, por ahí, ya empieza él a calibrar... que Miguel en uno de los escritos hace referencia a un poema fallido sobre Tartessos, que era el origen de lo que después llega a ser la obra. Ese escrito y esos poemas en prosa, que ocupan, creo, no recuerdo si entre 9 y 12 folios, o así, están en el archivo histórico provincial. Sí, pues en el momento en que él empieza con eso, está ya con esto también y con esas otras prosas que tiene. Es el momento en el que él ya se le desvela, a mi juicio esto es también una hipótesis, ¿no? Se le desvela la idea de, como dice Juan, la idea de construir ya una obra más prolongada. Y ya empieza, cuando él ve que, en efecto, estaba muy preocupado. Yo me acuerdo de aquellas conversaciones que tenía, él estaba muy preocupado con encontrar el foco de la civilización, fuimos a Vélez Málaga, lo llevé a Vélez Málaga, lo llevé a la venta de Zafarraya, lo llevaba por los ríos, fuimos por el río hacia Totalán. Él iba buscando por el campo, iba buscando huellas y sí, eso. Sí. Todo eso. Y entonces y eso era en principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80. Sí, los montes de Málaga donde él ve también, por eso lo de Totalán arriba, los verdiales. Y yo fui con él 4, 5 o 10 veces a la venta del túnel, donde se daban antiguamente, ¿no? Y él era feliz con la cinta de los gorros, las conchas, los espejos. De protectoria, sí. Y luego los cantos que él oía en los verdiales, porque lo recomponía a la idea que estaba prefijando, ¿no? Y ahí es donde se fijó, ¿no? En lo visible. O sea, que él no era una persona de abstracciones. Él construía un imaginario, pero a partir de lo que veía, de la visibilidad, de lo que veía, de lo que sentía.
construía el imaginario. No era un especulador, por decirlo de otra forma, no especulaba, sino que construía un imaginario, unos personajes, pero a propósito de lo que veía, o con ocasión de lo que él iba descubriendo. Sí, pero es que la reproducción teatral es un texto, pero también es carne, ¿no? Que se mueve y que habla. Habla, sí, por eso. Claro, no hay texto, no hay novela, ni ensayo, ni poema que tenga esa carne que tiene la obra teatral, ¿no? Eso Claro. es lo que quería, él quería personajes. Y luego en la facultad hacía permanentemente, tenía el taller de teatro, que bueno, allí él era como director de escena, era un fiera. Los tenía todos los alumnos, allí los tenía los locos, sí. Sí, vais vosotros. Yo era ya profesor y lo veía, pero dice, Miguel, no seas tan duro. Y los tenía, hacía y allí se representaron varias cosas, ¿no? De Doña Rosita la soltera de Lorca y Don Perlimplín, Don Perlimplín. Sí. No, yo por lo que has comentado tú sobre la construcción ética, es que veo que es fácil, o a mí me lleva un poco a pensar la construcción de la persona, ¿no? Es decir, es muy fácil hacer un cálculo, muy fácil, plantear, decir, yo no soy, es decir, puedes negar toda la cultura que tenemos porque yo estoy aquí, yo estaba antes, es decir, cuando nos constituimos como persona, es el yo que está, es decir, es nuestra arqueología. Entonces sí que podemos negar toda la cultura que nos quiere reformar, para decir que yo estaba antes. Y un poco como él había ido a un seminario, esa búsqueda entre la verdad y la identidad personal, sobre todo la búsqueda de la verdad y la trascendencia que la religión, o te da quizá por esos estudios arqueológicos, ¿no? Pero en la arqueología del ser puedes decir lo mismo, puedes construirlo de igual manera, negando todo lo que se te da, porque yo estaba aquí. Es decir, y ese yo estaba aquí es una tierra que quizá te la está negando esa cultura, y es muy fácil, es muy difícil desenterrarlo. Es decir, un poco no sé si es la comparación No sé. Que lo que has comentado antes, un poco que a mí me estaba dando esa, o sea, estaba un poco como yo antes, quizá hay un matiz que yo añadiría cuando se ha dicho que en un momento determinado Miguel termina con la vanguardia, digamos, con ese teatro de vanguardia y exime otra cosa, ¿no? Se exige a sí mismo otra cosa. Es que yo creo, como parece, interpreto que es verdad, que la vanguardia se interpreta normalmente como un esfuerzo por romper unos bordes fundamentalmente expresivos. Es decir, antes se escribía de una manera, ahora se escribe de otra, porque la naturaleza que vengo a poner en el poema es otra también, claro, naturalmente. Pero creo que cada vez más se puede considerar la vanguardia como un planteamiento ético, de rompimiento no verbal, sino humano, trascendental, importante, con lo que hay, ¿no? Y en ese sentido tiene un sentido político, claro, naturalmente, en tiempo de Franco, el antifranquismo, etcétera, etcétera, pero también como persona que rompe con sus criterios, cerrados o no cerrados, pero con sus criterios anteriores. Y a partir de ese momento, yo, al romper con la vanguardia, no estoy volviendo atrás, sino estoy buscando algo que está más allá. Esa es la grandeza, ¿no? Porque parece que si uno rompe con Huidobro, vuelve a Góngora, ¿no? No es eso. Más allá. Claro. Entonces es más allá, el salto es más grande. Sí. Es un lenguaje terciario. O sea, si la vanguardia es un lenguaje, bueno, la literatura es secundario, la vanguardia es terciario, pues Miguel busca un lenguaje cuaternario, exactamente, más allá siempre, sí. Sí, sobre todo porque también el teatro independiente se hizo comercial en cierto sentido, ¿no? Claro.
Y entonces eso a él ya... Se asumió. Pues, el sistema lo asumió. Y entonces Claro. ya él sintió que no era su proyecto el generacional, ¿no? Me parece a mí. Sí, de hecho desapareció. Y de hecho desaparece el teatro independiente, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Queremos ver el libro. Claro. Estará ahí fuera, ¿no? Sí, Gerardo Sí, lo sí, tiene está ahí fuera, está ahí fuera. Para su venta. Para los que lo necesiten, lo hemos Para los que lo editado con necesiten. mucho gusto. sí. Y el próximo viernes en la Escuela Superior de Arte Dramático, bueno, con la presentación de Juan Gavilán y la dirección de Rafael Guzmán, profesor de la Escuela de Arte Dramático, profesorado de la escuela, va a hacer la lectura de Pareidolia. ¿Vale? Estáis invitados. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias.